Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trabajaremos con la ecuación de estado fundamental para resolver ejercicios de termodinámica. Pero, ¿cómo aplicaremos esta ecuación de estado? La ecuación de estado la podemos escribir de tres maneras. De esta forma: presión volumen igual a masa por R por T, o de esta otra forma: presión volumen igual a N, que es el número de moles, por R con barra, que es la constante universal de los gases, por T, o de esta otra manera, muy práctica: P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2, donde 1 representa el estado inicial y 2 representa el estado final. Pero antes de entrar a dar más detalle de la ecuación de estado en cualquiera de sus formas, veamos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un cilindro, tal como se visualiza acá. Un cilindro. Ahora dentro de ese cilindro vamos a colocar una tapa móvil, un pistón, y vamos a imaginar que nuestro cilindro pistón contiene un gas destacado en verde. Así tenemos el cilindro, el pistón que se puede mover libremente hacia arriba o hacia abajo, y tenemos un gas. El gas será nuestro sistema termodinámico que vamos a analizar. ¿Cuál es el sistema? El sistema es el gas. Ahora bien, este gas se encontrará acá en un estado inicial, pero si el medio que lo rodea interactúa con él, por ejemplo, proporcionándole calor, fuego, nuestro gas se podrá expandir, es decir, aumentar el volumen dentro de nuestro cilindro pistón, gracias al fuego, el cual vamos a denotar con la letra Q. Lógicamente, como la tapa se desplazó hacia arriba debido a las fuerzas generadas por el sistema, es decir, por el gas, se puede decir que la tapa realizó un trabajo. Hemos destacado este trabajo con la letra W. Vale destacar algo muy importante: el calor es el que el medio le da al sistema, pero el trabajo es el que el sistema hace sobre el medio. En otras palabras, se dice que el calor entra al sistema y que el trabajo sale del sistema. Ahora bien, sabemos que antes de suministrar el calor, el gas se encontraba en un estado 1, en un estado inicial, y pasó a un estado 2 o estado final, donde cada una de las variables de estado han cambiado. La presión 1 cambió a una presión 2, el volumen 1 cambió a un volumen 2, de la misma manera la temperatura, la energía interna y la entropía. Cada una de las variables termodinámicas de estado han cambiado, pero ¿han cambiado gracias a qué? Han cambiado gracias a un proceso o evolución. En termodinámica trabajaremos básicamente con los siguientes procesos o evoluciones. La primera de ellas, conocida como proceso isobárico, cuyo proceso se genera de tal forma que la presión no varía durante el proceso. ¿Cómo queda la ecuación de estado en este tipo de procesos? Fija tu atención acá, en esta ecuación. Como las presiones son constantes, esta presión 1 se puede simplificar con esta presión 2. Por lo tanto, quedaría volumen 1 sobre la temperatura 1 debe ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y lógicamente, esta relación también se puede escribir así. Si esta temperatura 2 que está dividiendo la pasamos a la izquierda a multiplicar, quedaría temperatura 2 sobre temperatura 1 será igual a el volumen 2 sobre el volumen 1. Ya que este volumen 1 que está multiplicando pasaría a la derecha dividiendo. Esta es la relación que quedaría después de aplicar la ecuación de estado en un proceso isobárico. El siguiente proceso es el proceso isocórico. Pero, ¿qué es un proceso isocórico? Es aquel que se da bajo la condición de volumen constante. Cuando el volumen no varía, se dice que el proceso es isocórico. Si recurrimos a la ecuación de estado, fija tu atención acá, ahora debemos cancelar los volúmenes, ya que estos volúmenes son constantes. ¿Y qué quedaría? Al aplicar la ecuación de estado a un proceso isocórico, quedaría P1 sobre temperatura 1 debe ser igual a P2 sobre temperatura 2, y esta relación también se puede escribir así. Si esta temperatura 2 que está dividiendo la pasamos a multiplicar a la izquierda, quedaría temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a presión 2 dividido entre la presión 1, y esta es la relación que se obtiene aplicando la ecuación de estado en un proceso isocórico. El siguiente proceso es conocido como proceso isotérmico, que es aquel que se da bajo temperatura constante, es decir, la temperatura en el estado 1 es idéntica a la temperatura en el estado 2. Si recurrimos de nuevo a la ecuación de estado, esta que está acá, ahora debemos cancelar las temperaturas,
ya que estas son iguales en un proceso isotérmico. ¿Y qué quedaría? La ecuación de estado en un proceso isotérmico siempre quedaría así. Presión 1 por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esta relación también se puede escribir así. Si pasamos este volumen 1 que está multiplicando a dividir, quedaría volumen 2 sobre volumen 1 igual a presión 1 dividido sobre la presión 2. Ahora bien, hay un cuarto proceso que suele aparecer en diversos ejercicios. Este proceso es el llamado proceso adiabático. Es aquel que ocurre cuando no existe transferencia de calor del medio hacia el sistema, es decir, cuando el calor es igual a 0. ¿A qué ecuación debes recurrir para relacionar el estado 1 con el estado 2? A esta ecuación. Presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente adiabático debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a un coeficiente adiabático. Este coeficiente adiabático por lo general dependerá si el gas es monoatómico o diatómico. Vamos a comentar por qué la ecuación de estado, que comúnmente la conoces así o así, también siempre se puede escribir de esta manera. La razón es la siguiente. Fija tu atención en esta ecuación de estado y vamos a despejar la masa por R. Esta será igual a la presión por el volumen dividido entre la temperatura. Pero ¿qué ocurre? Tanto la masa como R son constantes, porque cuando fijamos nuestra atención en lo que ha sucedido en nuestro cilindro pistón, caemos en la cuenta de que la masa destacada en verde es la misma. Lo único que ha variado es el volumen. Y la R del gas también es constante porque es el mismo gas. No hemos cambiado de gas al transformar del estado 1 al estado 2. No, sigue siendo el mismo gas. Por lo tanto, M por R siempre es constante en todo proceso. Y como es constante, se puede escribir esta relación. P1V1 dividido entre T1 es igual a P2V2 dividido entre T2, donde siempre recuerda que 1 se refiere al estado inicial del proceso, mientras que 2 se refiere al estado final del proceso. Y quizás te preguntes, pero si tomamos la ecuación de estado de esta manera, ¿llegamos a la misma conclusión? Sí, observa. Si despejamos N, que es el número de moles, por R, que es la constante universal de los gases, quedaría presión por volumen dividido entre temperatura. Y de la misma manera, el número de moles dentro de nuestro cilindro pistón, así como la constante universal de los gases, es exactamente la misma, siempre es constante. Este producto no varía. De tal forma que llegamos exactamente a esta misma conclusión, que siempre P1V1 dividido entre T1 será igual a P2V2 dividido entre T2, y hemos visto que escribir la ecuación de estado de esta manera fue de gran ventaja para describir los procesos isobárico, isocórico e isotérmico. En pantalla visualizamos un cuadro resumen para que lo tengas siempre a la mano de cómo queda la ecuación de estado en los diferentes procesos termodinámicos, que de seguro se encontrarán presentes en los diferentes ejercicios de termodinámica que desarrollaremos. Finalicemos el video explicando por qué en la ecuación de estado a veces utilizamos la letra M o a veces utilizamos la letra N. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo sabemos que debemos utilizar una u otra? Estaremos utilizando esta forma de la ecuación de estado cuando en nuestro ejercicio nos proporcionen la masa, que por supuesto por lo general viene en el sistema internacional kilogramos, por ejemplo, 3 kilogramos. Pero ojo, esta R, en esta ecuación de estado verde, esta R depende del gas. Depende del gas, por ejemplo, la R para el aire toma el valor de 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Pero si estás trabajando con otra sustancia que no es el aire, sino por ejemplo el helio, el neón, el hidrógeno, oxígeno, etc., cada uno de estos gases tiene diferente R. En cambio, trabajaremos con esta otra ecuación de estado cuando los datos proporcionados en el ejercicio nos den N, donde N es el número de moles. Así, N igual 2 moles de una sustancia o 1 mol de una sustancia. En este caso, será recomendable utilizar la ecuación de estado de esta manera. Pero ojo, en este caso, esta R que va acá es la constante universal de los gases. Se llama universal porque para cualquier gas que estés utilizando siempre vale lo mismo. Es decir, no depende del gas que estés utilizando,
siempre toma el mismo valor y los valores más utilizados de esta constante universal son los siguientes. R con barra igual a 8,31 Joule sobre mol por Kelvin, o R igual 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Estos suelen ser los valores más utilizados de la constante universal de los gases y repito, siempre toman este valor independientemente del gas que estés utilizando. Es bueno saber la siguiente información en caso que te toque trabajar un proceso adiabático, donde no existe intercambio de calor entre el sistema y el medio. Este coeficiente adiabático lo podrás calcular de la siguiente manera. Si te mencionan que el gas se comporta de manera monoatómica, el valor del coeficiente adiabático será 5/3. Pero si el gas se comporta en forma diatómica, el valor del coeficiente adiabático será 7/5. Entre los gases más comunes monoatómicos tenemos el helio, el neón, el argón, etc. Y entre los gases más comunes diatómicos tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y por lo general se considera al aire como un gas diatómico. Y en caso que no se nos proporcione información acerca de si el gas es monoatómico o diatómico, podremos recurrir en esos casos a las siguientes fórmulas. Siempre el coeficiente adiabático será igual al calor específico a presión constante dividido entre el calor específico a volumen constante. Y cuando toca calcular el coeficiente adiabático a través de esta relación, suele combinarse esta fórmula con la siguiente. El calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante siempre es igual a R. No te pierdas nuestro próximo video donde estaremos explicando el primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica para que posteriormente resolvamos una serie de ejercicios con estos dos videos, con el presente que es la explicación de la ecuación de estado y con la primera ley de la termodinámica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.